Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Buenos días, ¿cómo están todos? Por la gracia del Señor, esta mañana también podemos continuar nuestra clase de la Escuela Bíblica Buenas Nuevas Paraguay. Estoy muy agradecido al Señor por la oportunidad que me permite cada mañana para abrir la Biblia con todos ustedes. Esta mañana vamos a continuar con el libro Hebreos, capítulo 8, el versículo 7, vamos a leer. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Aquí nos dice sobre dos lugares, sobre dos leyes, sobre dos sacerdocios, sobre dos templos. Vamos a pensar sobre este punto. Nosotros ya estudiamos el libro Génesis, cómo llegó el pueblo de Israel a Egipto. En Egipto durante 430 años como esclavos se quedaron bajo Faraón. Así estuvo el pueblo de Israel. Después, saliendo de Egipto, cruzando por el Mar Rojo, en el monte Sinaí recibió la ley Moisés, 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos, con los detalles de la ley y también sobre el tabernáculo. Por eso, nosotros en los libros de Antiguo Testamento podemos ver que hay 3 puntos importantes. El primero, la ley. El segundo, el sacerdocio, ¿verdad? El tercero es el tabernáculo, viene a ser el templo. Para el pueblo de Israel, es muy, muy importante la ley, el sacerdocio y el tabernáculo. Porque teniendo pecado, sin tener la ley, no puede conocer su pecado. La ley trabaja como la luz que alumbra para descubrir la suciedad. A través de la ley, el pueblo de Israel pudo conocer su pecado. Antes de la llegada de la ley, aunque había pecado, claro que sí ya había pecado antes de la ley, porque el pecado entró por un hombre llamado Adán. Entonces, desde el principio del mundo, el hombre tenía pecado. Pero hasta la llegada de la ley, no se inculpaba del pecado. Teniendo pecado, no pudo conocer su pecado.
Bueno, como que no conocía su pecado, tampoco pudo limpiar su pecado, obviamente. Por eso Dios envió la ley para descubrir el pecado. Luego Dios dio el sacerdote. ¿Para qué? Para poder limpiar el pecado del pueblo de Israel en el tabernáculo. Por eso estos tres llegaron juntos, ¿sí? La ley, el sacerdocio, luego el tabernáculo. Así el pueblo de Israel pudo limpiar su pecado a través de los sacerdotes levíticos en el tabernáculo. Eso no solamente fue importante en el desierto, sino después de llegar a la tierra de Canaán. El pueblo de Israel tenía orgullo, ¿no? Por la ley que tenía, porque los demás no tenían la ley, vivían así desordenadamente, a su manera, sin saber qué era el pecado. Pero Dios dio la ley. Luego, solamente Israel tenía sacerdotes levíticos para lograr la conciliación con Dios. También tenía el tabernáculo. Llegando a la tierra de Canaán, la verdad que David quería construir el templo, porque el arca de Dios, el arca del pacto, se quedaba en el tabernáculo. Eso le hacía doler su corazón de David, ¿no? Porque David ya estaba en su palacio. Aunque David quería, pero Dios no le permitió, sino recién en la época de Salomón le permitió a construir el templo. Salomón construyó el templo. Entonces ya no más en el tabernáculo, sino en el templo. El pueblo de Israel ofrecía la ofrenda a través de los sacerdotes levíticos. Entonces, estos tres puntos eran muy, muy importantes para poder estar bien delante de Dios en el Antiguo Testamento. Pero, ¿qué pasaba? Los sacerdotes levíticos eran débiles, como ya nosotros estudiamos en el capítulo 7 del libro Hebreos. Ellos mismos cometían pecados. Por eso primeramente ellos tenían que limpiar sus pecados. Y además ellos morían también. Por eso no pudieron continuar el sacerdocio constantemente, sino cada vez tenía que renovar. Morían, se levantaban, otros se retiraban, los sacerdotes otra vez se levantaban, se retiraban, se levantaban, así se repetían. Bueno, luego, la ley en sí, la ley. Y el pueblo de Israel estaba muy contento al recibir la ley, ¿verdad? ¿Por qué? Y a través de la ley, el pueblo de Israel quería recibir la bendición, porque Dios prometió que iba a bendecirle si cumpliese toda la ley. Pero el tema es, el pueblo de Israel no pudo cumplir. Los seres humanos no pudieron cumplir la ley perfectamente. Por eso la ley, en vez de traer la bendición, trajo el juicio y la maldición. Y otro problema, el templo. Desde el tabernáculo llegó al templo, pero fue destruido el templo. Y por eso el pueblo de Israel estaba muy, muy triste por el templo destruido. Por eso trataban de construir otra vez, hasta ahora. Muchos están tratando de construir el templo. Pero todos estos tienen su propósito. El sacerdocio según el orden de Aarón, la ley de Moisés,
y el templo. Estos tienen la sombra de Jesucristo. Estos son de lo primero, ¿sí? Lo primero. El sacerdocio según el orden de Aarón, la ley de Moisés, el templo, todos estos son de lo primero. Entonces, ¿por qué Dios envió lo primero? Para enviar lo segundo, el segundo, ¿sí? El segundo, ¿qué es? Jesucristo. Como nosotros estudiamos en el capítulo 7 del libro de Hebreos. El sumo sacerdote perfecto que intercede a su diestra de Dios para siempre por nosotros. Ahí está el sacerdote verdadero. Luego, la ley. La ley de Moisés no era la ley de vida, sino de muerte. Causó la muerte, trajo la muerte. Eso también fue un símbolo de la ley de la vida, del amor que vino a través de Jesucristo. También el templo, ¿sí? El templo. ¿Por qué Dios destruyó el templo en Israel? Porque ese templo ya no era el templo. El templo es nuestro corazón, donde está el Espíritu Santo. El templo es la iglesia, la unión de los hermanos en Cristo, ¿sí? La iglesia. Ahí mora el Espíritu Santo. Por eso, fueron renovados el sacerdocio, la ley, el templo también. Desde la llegada de Jesucristo, fueron renovados todos estos. Pero lastimosamente, aún hay muchas personas que siguen por los de lo primero. ¿Cómo? Aún en vez de servir a los sacerdotes levíticos, consideran a los pastores como sacerdotes. Por eso le adoran, le valoran, le establecen los pastores como sacerdotes. Por eso esperan que a través de los pastores, y para poder resolver su pecado, para poder acercarse a Dios. Y también el asunto de la ley. Aún hay muchos que tratan de cumplir la ley, tratando de cumplir los mandamientos. Así siguen. En el caso del templo, ¿cómo hacen ellos? Consideran que el salón del culto, consideran como el templo. Por eso enfocan al lugar como un lugar sagrado. El salón del culto es un lugar para tener culto, para orar al Señor, para alabar al Señor. Ese lugar no puede ser templo. No es un lugar sagrado. No es que ahí mora el Espíritu Santo. No es que en ese lugar mismo solamente uno puede encontrar con Dios. No es así. Es un lugar, un espacio para tener culto, para adorar al Señor, para orar al Señor. Así nomás, ¿sí? Disculpe, voy a asegurar una cosa. Gracias. Así es. Ya Dios nos había enviado, nos había renovado todos estos por el segundo. En el capítulo 7 nosotros ya estudiamos
cómo fue renovado el sacerdocio. Del sacerdocio según el orden de Aarón al sacerdocio según el orden de Melquisedec, que es Jesucristo, nuestro sumo sacerdote perfecto. Así fue. La ley, en el caso de la ley, también. Vamos a ver el libro Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. El libro Romanos capítulo 8, el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí salen dos leyes. La ley del pecado y de la muerte, ¿cuál sería? La ley de Moisés. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, sería el amor de Dios. Jesucristo mismo es la ley nueva, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Anteriormente, por la ley de Moisés, obligaban, no adulterarás, no matarás, no codiciarás. Ordenaba, presionaba, diciendo que no hagas tal cosa, sino que haz tal cosa. Así ordenaba. Pero el tema es, esta ley solamente obliga y presiona. No puede dar el corazón para poder hacerlo. No tiene poder, no tiene amor para poder lograrlo. Por eso, la ley, ¿cómo quedó? Aquí dice 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. La ley de Moisés era débil por la carne. Quiere decir, claro, la ley en sí es perfecta. ¿Por qué? Dios envió, Dios dio. La ley no tiene problema. Todo lo que dice la ley es correcta, perfecta, exacta. Esto es el corazón de Dios, la ley. Pero el tema es la carne, por la carne. Aunque dice bien exactamente, claramente, perfectamente la ley, pero por la carne que tenemos nosotros, la ley es débil. ¿Por qué? Nuestra carne no puede hacer todo lo que dice la ley. Nuestra carne no tiene capacidad ni fuerza para hacer lo que indica la ley de Moisés. Por eso, resulta que la ley era débil por causa de la carne. Es igual que esto, ¿no? El hombre que cayó en manos de ladrones estaba medio muerto, ¿sí? Ante este hombre medio muerto, que no podía hacer nada, ¿qué podía hacer un levítico? ¿Qué podía hacer? ¿Qué podía hacer? Un levita no podía hacer nada. Un sacerdote, ¿qué podía hacer? Nada. Sacerdote trabajaba bien para el pueblo de Israel. Trae una cabra sin defecto, pon tus manos sobre la cabeza y degolla y pon sangre. Pero el sacerdote podía decirle a este hombre medio muerto, trae una cabra sin defecto. Ese hombre estaba medio muerto, estaba por morirse. No podía hacer nada de nada. Entonces, ante este hombre que ya estaba medio muerto, todo lo que decía sacerdote, todo lo que hacía sacerdote, no tenía poder ni valor.
Porque este hombre no podía hacer lo que indicaba el sacerdote. Un levita, igual. La teoría, el conocimiento, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. El tema es que este hombre está ya medio muerto, no puede hacer nada de nada. En ese caso, un levita, un sacerdote, eran débiles ante este hombre medio muerto por lo menos. Ante hombres sanos, claro que sí, podía ser indicando esto, aquello, pero ante este hombre medio muerto que era ya débil, que no podía hacer nada de nada, todo lo que hacía, todo lo que sabían ellos, no tenía sentido. Por eso resultó que el sacerdote era débil. Un levita, según la ley, era débil también. Por eso aquí dice, la ley era débil. Porque el 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Así es. Eso es la ley de Moisés. No es que la ley tiene falla, es exacta, perfecta, correcta, ¿sí? Pero el tema es la carne. Como este hombre medio muerto, nuestra carne, así es delante de Dios. Por eso la ley, aunque suena bien, aunque dice lo exacto, lo correcto, pero es la ley de muerte. Entonces, ¿cómo es la segunda ley? La segunda ley no es como la ley de Moisés. Entonces, ¿cómo es la segunda ley? Jesucristo mismo vino, Él habló, Él obró, Él trabajó, Él cumplió. Él. Como el samaritano fue movido misericordia de Él. Luego se le acercó, echó su aceite, echó su vino y vendó su herida, llevó en su cabalgadura al mesón. Luego le dio 2 denarios al mesonero y le mandó a cuidar de él. ¿Quién hizo todo? Samaritano. Todo lo que hizo el samaritano fue por lo que él tenía. Él no habló nomás, sino él mismo obró. Por eso, ante este hombre medio muerto, el sacerdote y un levita eran débiles. Pero este samaritano le salvó la vida, le dio la vida. Ahí está la ley del espíritu de vida. La palabra del Señor es del espíritu y de la vida. ¿Por qué? El Señor no habla nomás, sino cuando dice algo, Él con su poder, Él mismo cumple su palabra. Así es. Cuando el Señor dice no te preocupes, entonces el Señor, antes de decir eso, ya después de ordenar, preparar, arreglar todo, luego le decía la palabra. Al paralítico en una casa de Capernaum, el Señor le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Él no le dijo a él: ¿por qué pecaste? No peques, no hagas esto, sino haz esto, aquello. No le dijo eso, sino que: hijo, tus pecados te son perdonados. Quiere decir que antes de esta palabra el Señor ya limpió todo el pecado de este hombre. Solamente falta aceptar nomás, entonces ya está. Luego, ¿qué le dijo al hombre paralítico? Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Dijo nomás, Señor? ¿Tiró nomás una palabra agradable? No. Él, antes de decirle esta palabra, ya le dio la fuerza. Dentro de la palabra del Señor ya está incluida la fuerza, el poder también. Por eso este hombre, al aceptar la palabra del Señor, pudo levantarse.
Se levantó, anduvo con su lecho. Así es. Jesucristo es la ley del Espíritu y de la vida. Todo lo que dice el Señor. El Señor no tira la palabra, sino al decir algo, Él con su poder preparado, Él nos dice algo. Por eso, al aceptar la palabra del Señor ya está incluido todo lo detalle. Luego, el templo también fue renovado. ¿Cómo? Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 3, el versículo 16. 1 Corintios 3, 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Dónde está el templo? ¿Está en Jerusalén? No. Templo es vosotros, dice. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Así es. No uno solo dijo, sino vosotros sois templo de Dios. Quiere decir, los cristianos, los justos. ¿Sí? Esta es la iglesia. Ahí está el templo donde mora Dios. Así es. La ley en el capítulo 7 nos presenta muy bien cómo fue renovado el sacerdocio. Este capítulo 8 del libro Hebreos nos muestra y presenta cómo fue renovada la ley. Luego, en el capítulo 9 del libro Hebreos, donde nosotros vamos a estudiar, nos presenta sobre la renovación del templo. Así es. Dios, a través de la Biblia, nos muestra a nosotros. Pero lastimosamente, aún hay muchas personas que siguen en el sacerdocio antiguo de los levíticos y con la ley de Moisés y con el templo antiguo. Dios ya no tiene interés del templo de este mundo, aunque algunos quieren reconstruir y pelean por el templo, pero eso no tiene sentido. El templo físico de Jerusalén, eso no tiene valor. Jesucristo fue, no porque ahí podía encontrar con Dios, ahí podía limpiar el pecado de ninguna manera, sino ahí se juntaban muchos. Por eso Jesucristo fue al templo para predicar el Evangelio. Pedro también entró en el templo. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio. Así levantó el paralítico de nacimiento, el cojo de nacimiento. Sí, así es. Eso ya no tiene más sentido. Dios ya nos dio Jesucristo. En la sombra no podemos encontrar nada. En la imagen verdadera, ahí nosotros podemos encontrar lo verdadero. La verdad está en Jesucristo. Dios ya nos dio Jesucristo. A través de Jesucristo, Dios nos dio la vida eterna. Jesucristo es nuestro sacerdote perfecto que intercede por nosotros. Jesucristo es la ley del Espíritu y del amor y de la vida, que nos da la vida. Jesucristo nos hizo el templo de Dios, limpiando todo nuestro pecado. Esto es la diferencia. Ahí está la diferencia. La ley, el sacerdocio, el templo, todos eran débiles.
todos los que pertenecen a la ley de Moisés son débiles. Quiere decir que no pueden resolver nuestros problemas, ni lavar nuestros pecados, ni ayudarnos para presentarnos delante de Dios. No pueden hacer nada de nada los que pertenecen a la ley. ¿Por qué? La ley misma es débil. Por eso Dios nos envió Jesucristo. Y además, todos los que pertenecen a la ley son símbolos de Jesucristo. Tienen la sombra de Jesucristo. Por eso Jesucristo vino. Ante Jesucristo ya no importa nuestra condición, nuestra situación, nuestra capacidad. La ley nos exigía a nosotros, pero Jesucristo no. Jesucristo mismo, con su poder, con su amor, Él trabaja en la vida nuestra. ¿Sí? Así es. Amados, vamos a seguir estudiando este libro Hebreos, muy interesante, muy importante también. Nos ordena, nos indica los detalles para poder conocer el corazón del Señor. Vamos a ir conociendo más Jesucristo, lo que logró Jesucristo para nosotros también. Muchas gracias por su atención. Hoy hasta aquí estudiamos. Vamos a tomar...
Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. El día de hoy vamos a buscar la palabra de Dios, San Mateo capítulo 26. Del versículo 1 voy a leer. Voy a leer poco largo, hasta 30 voy a leer. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha dicho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata.
y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quiere que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él, respondiendo, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Y en la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que me entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Hasta el versículo 30 he leído. Durante como uno de 3-4 clases nosotros hemos compartido sobre el tiempo del postrero como fin del mundo, que es lo que iba a ocurrir en el mundo, y también cuál era la señal de lo que iba a venir nuestro Señor Jesucristo. En aquel entonces ya nosotros podíamos averiguar que antes de venir nuestro Señor Jesucristo iban a levantar muchos falsos profetas. Iban a decir que yo soy Cristo, yo soy Salvador. Así iba a engañar a las personas. Y por esa razón durante casi 2000 años muchos falsos profetas habían establecido al mundo, estaban engañando. También por la señal de guerra, hambre, angustia, terremoto, cambio de clima, etcétera, etcétera. Todas las cosas, esas es como las señales que viene nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que en el mundo no va a quedar tranquilidad, paz, esperanza eternamente. Además,
En el proyecto del Señor, un día va a quemar este planeta para reformar la tierra. Por eso, leyendo en el libro de Apocalipsis, dice que desciende el nuevo Jerusalén y luego vivirá durante 1000 años con nuestro Señor Jesucristo, y luego, pasando 1000 años, otra vez puede mudar al reino de Dios, viviendo eternamente con el Dios y con nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy nosotros podemos compartir esta palabra. Está empezando a decir del día de Pascua, porque entre los judíos tenían costumbre, siempre tenían tradición, y también ellos podían establecer la ceremonia de Dios, como el día de Pascua, también el día de panes sin levadura, y también 70 semanas, etcétera, ¿no? Entonces nosotros podemos entender que antes de nacer nuestro Señor Jesucristo, Dios había mostrado del día de nuestro Señor Jesucristo y también cómo iba a morir Jesucristo. Por esa razón, si una persona puede investigar en el libro del Antiguo Testamento, puede encontrar fácilmente a nuestro Señor Jesucristo, porque aparece en el libro del Antiguo Testamento. Ya veamos esta palabra, como dice el versículo 1. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? La verdad que ya Jesucristo sabía exactamente, ¿no?, cuándo iba a morir. Nuestro Señor Jesucristo iba a morir el día de Pascua. El día de Pascua es como 14 de enero. Y al principio que había establecido ceremonia de Pascua a través de Moisés. Porque entre los israelitas se quedaban en Egipto durante 400 años. Por esa razón el rey faraón de Egipto no quería desaltar a todos los israelitas, porque ellos eran mucha cantidad, como uno de 600,000 personas, desde 20 de arriba solamente hombres, así cuenta. Teniendo muchos esclavos, fácilmente podían edificar la ciudad también para hacer guerra, y era útil. Por esa razón, el rey de Egipto no quería dar libertad. Pero el plan de Dios para rescatar a ellos, llevando a la tierra de Canaán, porque eso es la promesa de Dios que había dado a Abraham. Pero el rey faraón no quería soltar a los israelitas, ¿no? Por eso Dios preparó 10 plagas. Última plaga era, iba a matar como a todos los primogénitos, y también entre los ganados también, ¿no? Y iba a quitar la vida de los animales. Entonces, para elegir a los primogénitos, no es que había cometido bastante, más que segundo hijo, tercer hijo,
sino que solamente es una muestra. Todos tenían que morir, pero solamente escogiendo a primogénito. En aquel entonces Dios también, ¿no?, estaba poniendo la condición igual que a los egipcios y a los israelitas. Por esa razón, entre los primogénitos de Israel, ya iba a morir el día de 14 de enero. Pero Dios había enseñado a Moisés secretamente, es una buena noticia. Antes de llegar 14 de enero, todos los israelitas tenían que preparar ovejas y luego el día 14 ya tenía que matarlo, las ovejas, y luego quitando la sangre por medio de masa de hisopo y mojado de la sangre de ovejas, y luego pintando 2 postes de la puerta y dintel de la puerta. Porque Jehová dijo que voy a cruzar a Egipto el día 14 de enero. Al ver la puerta que haya pintada por la sangre de oveja, voy a cruzar sin darle plaga, mortandad. Aparentemente es muy sencillo, ¿no?, para obtener la vida. En vez de morir, la gente puede preservar su vida. Eso es la salvación. Pero, ¿qué condiciones? La condición de salvación únicamente tenía que matar una oveja en vez de primogénito, y también para testificar lo que había muerto, un sacrificio, ya sí o sí tenía que pintar la sangre en 2 postes de la puerta y dintel. ¿Es fácil o difícil para salvar la vida de su primogénito? Es fácil. Solamente podía usar entre las ovejas que tenían, porque ellos eran como pastores de las ovejas, por eso tenían mucha cantidad de ovejas. Por eso, para matar una oveja no es difícil. Pero entre los egipcios no sabían sobre el evangelio, buena noticia. ¿Por qué no sabían? No podían escuchar, porque fuera de los israelitas no estaban enseñando este secreto. Por eso otros hombres ya no sabían que iba a matar a sus hijos entre los primogénitos, porque no podían preparar la salvación. Al llegar el día de 14 de enero, Dios ya envió los ángeles y luego confirmando para elegir la casa donde no había pintada por la sangre de las ovejas, y iba a quitar la vida de los primogénitos, y murieron. Pero entre los israelitas ninguno podía quitar la vida, por eso preservaba la salvación. Dios mandó a los israelitas para que cumpliera cada año el día 10 de enero, conmemorando el día de Pascua. ¿Ya cuántos años está pasando hasta nuestro Señor Jesucristo? Ya está pasando más o menos 1500 años. Jesucristo sabía que el protagonista del día de Pascua es las ovejas, pero entre las ovejas, como se refiere, protagonista original es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesucristo, como dice la gente que llama a Él, es aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así dice, ¿no?
Por eso nuestro Señor Jesucristo vino como igual que la oveja que iba a morir el día de Pascua. Por eso, al llegar el día de Pascua, Jesucristo quería subir a la ciudad de Jerusalén y luego los sacerdotes iban a entregar a los romanos y luego iba a ser crucificado. No por su deseo, ¿no? Sino que Dios había preparado el día de la salvación. Por esa razón, Jesucristo, antes de morir, quería hacer una ceremonia de Santa Cena. Por eso enviando a la gente para buscar un lugar, porque nuestro Señor Jesucristo no alquilaba la casa, pero para conmemorar y hacer ceremonia de una Santa Cena, en aquel entonces ya se necesita una casita, ¿no? Para caber 12 personas. Y luego envió la gente para que preparara una casa y luego entrando 12 discípulos y con nuestro Señor Jesucristo. En aquel entonces Jesucristo no mató, creo que no mató la oveja, ¿no? Sino que preparó pan y vino. Porque normalmente ya la gente tenía que llevar la oveja al templo de Dios, ofrendando al Señor. Eso es normal, eso es costumbre, ¿no? Pero nuestro Señor Jesucristo no necesario llevar las ovejas para conmemorar el día de Pascua, sino que preparando panes y luego vino. Y luego orando al Señor sobre pan, repartiendo a los discípulos. Y luego, como decía, así dice. El versículo 25. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, como dice: tomad, comed, este es mi cuerpo. Así estaba diciendo. Entonces, normalmente entre los judíos, ¿qué es lo que iban a comer el día de Pascua? Y matando las ovejas, comiendo la carne de asado, así. Pero Jesucristo preparando panes, dándoles a sus discípulos y coman, porque eso es mi cuerpo, dice, mi cuerpo. Entonces la gente come, ¿cómo puede comer la carne de Jesucristo? Si alguien interpreta directamente, entonces ya preparando cuchillo para cortar de la carne de Jesucristo. No es así, ¿no? Dándoles panes. Se refiere, eso es como símbolo de cuerpo entero que Jesucristo iba a entregar a la cruz para derramar la sangre por su cuerpo, iba a cargar el pecado del mundo, iba a terminar su vida para cancelar el precio de pecado de nosotros. Además, el pan es alimento, ¿no? Alimento. Una alimentación para que nosotros tengamos energía, para que aguantemos cada día, para caminar, trabajar. Es correcto, ¿no? Espiritualmente, la palabra de nuestro Dios es como pan espiritual. Por eso cada día nosotros cuando leemos esta palabra, compartimos la palabra, Dios nos da una sabiduría, energía, fuerza, esperanza. Para mí es un honor en este tiempo
Ahora como 1 año y 3 meses o 4 meses, así estoy siguiendo este estudio bíblico pastoral. No solamente los pastores están recibiendo la bendición, sino también para mi vida es una bendición. Porque cuando yo comparto la palabra de Dios, ya meditando la promesa de Dios, el secreto de la palabra de Dios me da mucha fuerza. Y también como dice el versículo 27, y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Así dice, mi sangre del nuevo pacto. Nuestro Señor Jesucristo, antes de morir, Él quería establecer el pacto nuevo. Por eso nosotros tenemos que descubrir el pacto nuevo. ¿Cuál es el pacto nuevo? El pacto antiguo es mandamiento de Dios. Por medio de 10 mandamientos, a través de Moisés, Dios nos dio para que nosotros cumpliéramos. Si una persona puede cumplir todos los mandamientos de Dios, puede obtener la vida eterna, puede ser salvo, también puede entrar en el reino de Dios. ¡Qué bendición! Pero, ¿por qué es necesario Jesucristo establecer nuevo pacto? ¿Por qué? Todos los israelitas invalidaron este pacto. Es decir que durante casi 1500 años, en la época de la ley, nadie podía cumplir el mandamiento de Dios. Pero ninguna persona podía cumplir el mandamiento de Dios, por eso no pudo menos que establecer nuevo pacto. El nuevo pacto Dios no hizo con nosotros, sino que Dios hizo nuevo pacto con el Señor Jesucristo. Es decir, que es suficiente solamente teniendo el cuerpo de Jesucristo, la vida de Jesucristo. Cargando el pecado del mundo, Él iba a ser crucificado, cancelando el pecado del mundo. Y luego, después de resucitar de su muerte, Dios nos justifica, nos santifica y nos perfecciona. Y luego Dios nos da una promesa. Hebreos capítulo 10, el versículo 17 añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Qué bendiciones que nosotros participamos en el pacto nuevo. En el pacto nuevo no es necesaria nuestra obra, sino que solamente 100% necesitaba la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón esta palabra es muy importante. El versículo 27, repito, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Remisión, la redención, el rescate son iguales. El rescate, la redención y la remisión. Sí o sí tiene que pagar el precio. Por ejemplo, ¿no? Para hacer el rescate, entonces una persona, ¿no?, ya tenía mucha deuda, por eso no podía pagar su deuda. Por causa de su deuda ya fue vendido a otra persona como esclavo. Siendo esclavo ya no tiene derecho para ser libre por sí mismo ya de ninguna manera. Pero su tío sí tiene mucha plata y también tiene el deseo para liberar a su primo, entonces él tiene que
conversar con el amo de su primo, que es como esclavo. Entonces, de primero tiene que preguntar, ¿no? Yo quiero hacer remisión, y cómo yo tengo que hacer. ¿Cuánto precio está teniendo esta esclavitud de mi sobrino? En aquel entonces el amo, para ganar dinero, porque si tuviera dinero entonces puede comprar otros esclavos. Por eso pone el precio. Entonces, $50,000. Si pone, en aquel entonces el tío puede negociar. Señor, ahora yo tengo solamente $1,000, entonces cada mes yo voy a pagar en cuota. Ya vamos a hacer un contrato y durante muchos meses yo voy a hacer pago. ¿Qué le parece? En aquel el amo, ¿cómo va a decir? Este negocio no vale de nada. ¿Por qué? Ya quiere llevar su sobrino, tiene que cancelar al contado todo completo. Significa que hoy en día para hacer negocio funciona una opción que es como cuota y cada mes cancela poco a poco. Pero en la época de Jesucristo, para redimir, ya no podía dividir el precio una vez y todo tenía que cancelar. Ya Jesucristo, para redimir y para hacer remisión y la redención, para redimir de nuestra esclavitud del pecado, ya una vez para siempre tenía que cancelar el precio de todos nuestros pecados. Eso es lo que Jesucristo hizo, redención eterna para rescatar nuestra alma y espíritu. Por eso Jesucristo estaba diciendo, eso es el nuevo pacto. Por eso mi corazón tiene que permanecer en este pacto nuevo. No tengo que permanecer en el pacto antiguo. En el pacto antiguo, es decir, que yo tengo que guardar mandamientos, yo tengo que hacer buenas obras, yo tengo que amar a Dios, yo tengo que amar a mis prójimos, a mí mismo. Ya 100% tengo que cumplir mandamiento de Dios. Eso es lo que estoy permaneciendo el pacto antiguo. Hoy en día, mucha gente está mezclando los dos pactos. Solamente existen dos pactos, antiguo pacto, nuevo pacto. Cumpliendo mandamiento de Dios puede ser salvo, o sin obra de nosotros, por la gracia de Jesucristo, puede ser salvo. Uno de los dos tiene que elegir. Pero mucha gente está mezclando, confiando en Jesucristo, que murió por nuestros pecados, pero todavía no canceló, sino que solamente Jesucristo canceló el precio de pecado antiguo de nosotros, el pecado pasado. Pero el día de hoy, lo que estoy cometiendo, yo tengo que limpiar, yo. Si no puedo limpiar yo voy a ir al infierno. Así enseña. También así cree. Así enseña, así cree. ¿Cómo enseña? Jesucristo murió por el pecado pasado, hasta ayer. Pero hoy, si cuando comete, ya por su manera tiene que limpiar. Si no puede limpiar por sí mismo, entonces se va al infierno.
depende de mi oración, depende de mi obra, depende de mi actitud. Yo voy al reino de Dios, yo voy al infierno. ¿Cómo puedo decir que eso es gratis? ¿Cómo puedo decir que eso es gratis para recibir la salvación? Según la palabra de Dios dice que la salvación viene por la gracia de Jesucristo. Gracia es que no paga nada. Además, acá sale una persona, ¿no? Una mujer que era pecadora. La pecadora durante muchos años estaba viviendo con el pecado. Pero de repente ella llegó donde estaba Jesucristo con sus discípulos. Y luego, ¿qué estaba haciendo, no? Y como dice el versículo, el versículo 7, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. En otra palabra dice que como el precio, 300 denarios, es decir que un denario es un salario del día, por eso más o menos como el precio de ganancia de un año de un hombre. Durante un año ya si gana $10,000, entonces ya el precio será como $10,000. Un vaso de alabastro de perfume es gran precio. Por eso es tesoro de la casa de esa mujer. Además, esa mujer era como pecadora. En otra palabra dice que era ramera, así dice, ¿no? Durante muchos años estaba viviendo con el pecado, teniendo un tesoro en su casa, eso es perfume. Pero un día ella trajo ante Jesucristo derramando a Jesucristo. Como dice el versículo 7 en la mitad, y lo derrama sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. De repente desde la cabeza se derramó. Imagínense, ¿no? Ustedes cómo se usan perfume, una gotita y pi, pi, pi. Oh. Se usa poquitito, ¿no? Hace uno de 7 años, por ahí mi esposa me regaló un vaso de perfume, hace tamaño, ¿no? Usaba, pero generalmente yo no usaba mucho, ¿no? Especialmente un día para encontrar a la gente se usa, pero no usaba. Durante 7 años usaba, pero se quedó abajo. Pero la cabeza se roto, por eso no podía sacar. Solamente se quedó 1 centímetro por ahí. Pero estoy pensando, ¿cómo puedo conseguir la cabeza para esparcir? Es decir que perfume no derrama. ¿Quién derrama sobre la cabeza? Entero. Y luego aroma de perfume ya conquistará toda parte de la sala, ¿no? ¿Es una perdición o no? La verdad es perdición. Entonces, según la vista de los discípulos, especialmente según la vista de Judas Iscariote, es una perdición. Hizo mal. Pero Jesucristo alabó a la obra de ella y dijo que ella hizo buenas obras. ¿Qué significa? Donde quiera que llegue el evangelio, debería contar la obra de ella. Significa que cuando nosotros predicamos el evangelio, sí o sí nosotros tenemos que contar la obra de ella. ¿Por qué? La obra de ella era buena. ¿Cuál es? ¿Cuál es bueno de lo que había hecho ella? Ella, cuando encontró a Jesucristo,
que era Salvador. También falta uno de 2 días para llegar el día de Pascua. En el corazón de ella, pecadora, ya entendió que Jesucristo iba a morir pasando de 12 días. Pero otras personas no conocen, no creen. Aunque Jesucristo varias veces, voy a morir, voy a subir a Jerusalén, voy a ser crucificado. No tenían oído, no querían creer. Pero ella creyó. Pasando 2 días, Jesucristo va a morir. ¿Qué aprovecho lo que yo tengo perfume? Este perfume solamente usaría para mí o para mi marido, que sea un hombre, pero para Jesucristo no puedo tratar nada en este momento, pasando de 12 días. Pues antes de morir, en el corazón de ella estaba sepultando a Jesucristo, confiando que Jesucristo va a morir el día de Pascua por mi pecado. Señor, gracias, porque cargó todos mis pecados, va a ser crucificado para terminar mi condenación. Señor, yo estaba cometiendo durante muchos años, pero por su sacrificio yo seré salva. Eso es muy importante, ¿no? También, después de recibir la salvación, nosotros cuando usamos nuestro esfuerzo, también nuestros bienes, dinero, ofrenda, para esparcir el evangelio al mundo. Porque después de recibir la salvación, se necesita servir a la iglesia, al evangelio. Hoy en día nosotros estamos usando más o menos $600 o $700 máximo cada mes para evangelizar por medio de canal televisión y radio. Todo costoso. Pero nosotros estamos cargando estas cosas porque para esparcir el evangelio al mundo. Hoy en día cada momento está llegando predicación desde Pastor Subag y también hasta mi predicación a través de radio, televisión. Ya en internet también está transmitiendo. Para que alguien que escuche y para que alguien pueda creer el evangelio. Por esa razón, entre ustedes, si también quiere apoyar este trabajo para esparcir el evangelio al mundo, y cuéntenos. Es una bendición que nosotros practicamos como igual que esta mujer, que derramando perfume hacia nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día nosotros no necesitamos comprar perfume, derramar, sino que nosotros podemos apoyar sobre transmisión de radio, televisión y etc. Por esa razón, nosotros estamos permaneciendo en el pacto nuevo. Como dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esta palabra está permaneciendo para siempre. Dios nos dio el perdón eterno. Gracias por la participación. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque durante muchas clases que estamos teniendo, Dios nos daba la sabiduría y entendimiento. También el día de hoy nosotros estamos tocando el día de Pascua. El día de Pascua estaba enseñando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por su sangre nosotros podemos ser justificados, santificados y perfeccionados. Señor, gracias por haber enviado a su Hijo amado. Gracias, Señor, porque Jesucristo cargó el pecado del mundo. Por eso nosotros somos justos, Señor. Gracias por haber dado esta bendición. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Gracias por la participación. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. La eterna redención que se ha cumplido por la sangre que Jesucristo ha derramado sobre la cruz, anunciar las buenas nuevas y guiar a las personas hacia la precisa creencia y verdadera salvación es la función de un pastor. Sin embargo, el cristianismo se está corrompiendo a un evangelio equivocado. Muchos pastores sienten la necesidad de una reforma. En medio de ello se han unido las voces de los pastores que desean regresar a la creencia correcta y al verdadero evangelio enfocado solamente en la Biblia. Así, junto con el presidente de CLF, el pastor Yong-Guk Park de la Iglesia La Misión Buenas Nuevas de Nueva York, el representante de la Iglesia Cristiana en Kenia, Bishop Dr. Arthur Kitonga, la ministra de religión de Zambia, Gofrida Sumaili, y otros pastores con gran influencia religiosa en sus países, se ha creado el Congreso de Líderes Cristianos CLF. En marzo del 2017 se ha celebrado la primera conferencia de líderes cristianos en Nueva York. Ha sido el primer evento en donde oficialmente se ha manifestado el nombre de la Fraternidad de Líderes Cristianos CLF. En dicho evento han participado 750 pastores de 47 países, siendo la piedra angular del CLF que se realiza en los respectivos países en la actualidad. La clase del Evangelio, las academias, el simposio y sobre todo la conferencia principal impartida por el pastor Oxupar. Especialmente la conferencia del pastor Oxupar ha estado conformada por el Evangelio preciso y el testimonio de más de 50 años en donde ha experimentado el poder de Dios. De tal manera ha expuesto a los pastores el criterio de la verdadera vida espiritual y el ministerio correcto. The Lord absolutely does not fail. Yes, he was nailed. He washed away our sins perfectly. And so to testify that our sins are forgiven, he resurrected. We should not believe our own thoughts, but believe the word of God. Así comenzó la reunión de los líderes cristianos, pasando fronteras de país a país
de continente a continente, empezando a abrirse a grande y pequeña escala en todos los continentes: América, Asia, Europa, África, Oceanía y otros. En octubre del 2017 se realizó el primer CLF Asia, en el cual participaron 1.150 pastores representantes de 17 países de Asia. La cultura confuciana, que toma más importancia a la cortesía o el cristianismo basado en cada filosofía que ha aceptado el estilo social oriental. Sin embargo, en este evento cada líder ha dejado a un lado su pensamiento y se ha enfocado solo en la Biblia para establecer el sistema de fe y la definición del ministerio. En marzo del 2018 en Nueva York se realizó la Conferencia Mundial de CLF, en el cual se reunieron más de 1.000 pastores de 35 países de todo el mundo. Entre ellos, muchos fueron invitados por sus mismos compañeros. CLF se ha convertido en un proceso indispensable y propone un punto de cambio para muchos pastores. Gracias a dicho entusiasmo se ha realizado con éxito el CLF de Corea en la segunda mitad del 2017, en la conmemoración de los 500 años de la Reforma Protestante de Martín Lutero. Los pastores de todo el mundo han clamado "Volvamos a la Biblia" en el CLF realizado en Seúl. Por este anhelo, en mayo del 2018, mientras se realizaba el gran seminario bíblico El Pastor Oxupar, se llevó a cabo el CLF. El representante de la Iglesia Cristiana en Kenia, Bishop Dr. Arthur Kitonga, la ministra de Religión de Zambia, Gofrida Sumaili, otros 500 pastores y representantes de diferentes países estuvieron presentes, en el que se realizó el simposio con el tema El verdadero evangelio y la vida de fe. Esto ha recibido la atención de muchos medios de comunicación al establecer la rueda de prensa conjunta de líderes cristianos mundiales 2018. Mientras tanto, en Fiji, la isla del Pacífico Sur, el grupo cristiano más grande del país es el Metodista, en el que sus líderes decidieron cooperar con la misión Buenas Nuevas en la evangelización de Fiji. En el año 2016, los líderes participaron personalmente en el WordCamp de Corea del Sur y pudieron comprobar la veracidad de la misión, teniendo un mismo pensar en el propósito de CLF. En agosto del 2017 se ha celebrado un tratado MOU y el siguiente año, en junio, se realizó el CLF para los pastores metodistas de Fiji, en el cual participaron 600 personas. We believe the foundation is the Bible, and that's what y'all are preaching, and we enjoy that, and we want that, and we're believing God for that. So we will continue to receive and learn and deliver the message of grace and salvation and justification and transformation. He knows the Bible well, but it's in the way that he presents it, the word pictures. And I think that's one of the most powerful ways to be able to deliver Scripture so that all people can understand it and it can really penetrate the heart. Muchas personas hablan acerca de la reforma y el cambio del cristianismo. Sin embargo, sin la presencia de un preciso evangelio, de ninguna manera puede ser posible una reforma verdadera. La verdadera vida de creencia y el ministerio preciso que se logra a través de la gracia y la fe, la cual no es por la obra ni por el evangelio, sino que se logra únicamente con el corazón de Dios, despojándose de la teoría y la formalidad. Mientras en el CLF se comparte a los líderes sobre esto, esperamos que se difunda en todo el mundo el evangelio, el perdón del pecado y el verdadero arrepentimiento.
días, ¿cómo están todos? Esta mañana también por la gracia de Dios podemos continuar nuestra clase de la Escuela Bíblica Buenas Nuevas, Paraguay. Estoy muy agradecido al Señor por esta oportunidad que me permite para abrir la Biblia ante Dios y ante todos ustedes. Esta mañana busquemos el libro Hebreos capítulo 8, el versículo 8. Hebreos capítulo 8, versículo 8. Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Hasta al 10 hemos leído. Este libro de Hebreos está escrito para los judíos. ¿Por qué? Para presentarles a los judíos, para enseñarles a los judíos la verdad. Este libro Hebreos dice detalladamente, sobre todo, este capítulo 7 dice, como que nosotros ya estudiamos, sobre el cambio del sacerdocio según el orden de Aarón al sacerdocio según el orden de Melquisedec. Luego este capítulo 8 que estamos estudiando nos dice sobre el cambio del pacto, del primer pacto que es la ley de Moisés, al segundo pacto que es la ley de la vida nueva y de gracia. Luego el capítulo 9 dice sobre el cambio del templo. ¿Sí? Ahora nosotros estamos estudiando este capítulo 8 sobre el cambio de pacto, de la ley. El pueblo de Israel salió de Egipto. Saliendo de Egipto, Dios le dio al pueblo de Israel la ley en el monte Sinaí. Luego, ahí no solamente le dio al pueblo de Israel la ley, digamos, los mandamientos, sino también Dios dio el tabernáculo y el sacerdocio para que el pueblo de Israel pudiera limpiar su pecado a través de los sacerdotes levíticos en el tabernáculo para poder lograr la comunión con Dios, para poder presentarse ante Dios sin pecado. Pero eso fue tradicional de los judíos. Claro, únicamente Dios le dio al pueblo les dio a los judíos esta ley, este sacerdocio, este templo, el tabernáculo también. Por eso los judíos tienen orgullo muy, muy grande, porque Dios les dio a los judíos este pacto, el sacerdocio, el tabernáculo y el templo. Por eso, hasta hoy día, los judíos tienen el gran orgullo de ser judíos,
de recibir la ley de Dios, de tener el sacerdocio entre ellos, los hijos del Leví. También, por haber tenido el templo hasta ahora, están tratando de reestablecer, reconstruir el templo en Jerusalén, en el lugar donde estaba. ¿Por qué? Ellos piensan que en ese templo pueden encontrar con Dios. En aquella época, cuando fue escrito este libro Hebreos, también así los judíos estaban pensando así, aún, ¿sí? Y por eso, este libro de Hebreos les dice a los judíos, ¿qué cosa? Ya se cambiaron estas cosas tradicionales por las cosas nuevas. ¿Cómo? El sacerdocio, ya los sacerdotes levíticos ya no son sacerdotes para Dios, sino Jesucristo. Él es sumo sacerdote perfecto, según el orden de Melquisedec. Quiere decir que a través de los sacerdotes levíticos es imposible de limpiar sus pecados. A través de los sacerdotes levíticos, los judíos no podían presentarse ante Dios sin pecado, sin mancha. No podían lograr la libertad ni la comunión con Dios. Por eso Dios había enviado a Jesucristo como el sumo sacerdote perfecto. Y así es. Pero los judíos aún seguían a los sacerdotes levíticos. Se apoyaban en ellos. Buscaban a los sacerdotes levíticos. Por eso ellos no podían encontrar con Dios ni recibir la guía de Dios, ni la bendición, ni la gracia tampoco. Luego, en el caso de la ley, también Dios ya había enviado el pacto nuevo, pero aún en aquella época los judíos intentaban para cumplir los mandamientos según la ley de Moisés, ignorando el pacto nuevo. También ellos apreciaban, valoraban al templo de Jerusalén. Ellos buscaban a Dios en ese templo, lastimosamente. Por eso este libro Hebreos dice bien detalladamente, punto por punto, para los judíos. ¿Para qué? Para que los judíos pudieran encontrar y aceptar los nuevos, los renovados, sacerdocio, la ley, el templo también. Sobre todo este capítulo 8 nos dice sobre la ley. Entonces, de parte de Dios, ya cambió, ya puso el sacerdocio nuevo, la ley, digamos el pacto nuevo, el templo nuevo. Entonces, para poder encontrar con Dios, los judíos tenían que cambiar sus ideas, sus pensamientos, sus corazones. Si no, no podían encontrar con Dios. Dios cambió. Entonces,
los seres humanos también tienen que cambiar, tienen que aceptar el nuevo, ¿no? Pero lastimosamente, muchos se quedaron con lo tradicional, ¿sí? Con las cosas viejas, creyendo que estas cosas viejas eran correctas y verdaderas. Pero Dios cambió. ¿Por qué? Los sacerdotes levíticos mismos eran débiles, cometían pecados. Por eso ellos primeramente tenían que ofrecer la ofrenda por sus propios pecados. Pero el asunto, eso no era principal, sino que ellos morían. Por eso no podían continuar. Por eso Dios levantó el sacerdote perfecto, que no tenía mancha, ni falla, ni defecto, que no moría tampoco. ¿Quién es? Jesucristo. Porque el sacerdocio, según el orden de Aarón, no era suficiente. Solamente tenía la sombra nomás. Luego levantó Jesucristo como el sacerdote, sumo sacerdote perfecto, que logra la comunión con Dios. ¿Sí? Así es. Y la ley también. La ley estaba muy bien, excelente, perfecta. Pero el tema es, ¿quién podía cumplir todos los mandamientos? ¿Quién podía cumplir toda la ley que decía eso? Nadie. Ahí está el tema. Ahí está. Por eso Dios puso la ley nueva. El templo también. Entonces, los judíos que siguen el judaísmo, aún ellos siguen con los sacerdotes levíticos, con la ley de Moisés, y buscan el templo de Jerusalén. Ellos son los que siguen al judaísmo en aquella época. Entonces, ¿quiénes son los cristianos? Los que ya aceptaron, los que aceptan el sumo sacerdote perfecto llamado Jesucristo. Los que ya aceptan el pacto nuevo, los que ya encontraron el templo celestial, ¿sí? El tabernáculo original. Los que se apoyan en Jesucristo, que es el sumo sacerdote perfecto nuevo, que es el pacto nuevo, que es el templo que se presentó en el templo original, en el tabernáculo original y celestial. Los que apoyan en Jesucristo, ellos son cristianos. ¿Sí? Cristianos. Bueno, lastimosamente, hoy en día, entre los gentiles, y creo que aquí en Paraguay también, y no son judíos, ¿sí? Pero quieren seguir este camino que siguen los judíos. Sin ser judíos, igual tratan de cumplir la ley de Moisés. Tratan de presentarse bien delante de Dios según la ley, según el pacto viejo, que Dios ya invalidó. También buscan el sacerdocio según el orden de Aarón, ¿sí? Y también buscan el templo, siendo
gentiles. Así están muchos equivocados. Entonces, ¿cuál es el tema? En ese camino no pueden encontrar lo que Dios preparó, lastimosamente. En ese camino viejo, a través del pacto viejo, a través del sacerdocio según el orden de Aarón, en el tabernáculo terrenal, es imposible. Entonces, ¿dónde está la salida, la solución? ¿Y cómo entonces uno puede encontrar lo que preparó Dios? En el camino nuevo, en lo que Dios preparó para todos. ¿Dónde está el camino nuevo y vivo? Jesucristo. Jesucristo es el camino nuevo y vivo. El perdón eterno del pecado, la vida eterna, la comunión con Dios, la unión con Dios, toda la bendición de Dios están en Jesucristo solamente. Por Jesucristo nosotros podemos recibir también. Así es. Por eso este libro, Hebreos, nos cuenta detalladamente sobre este punto, para que cada uno pueda cambiar sus corazones. ¿Sí? Vamos a ver el libro Segunda Epístola de Corintios, capítulo 3. Segunda Corintios, capítulo 3, el versículo 5, busquemos. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. No es 5, sino 15. Segunda Corintios capítulo 3, el versículo 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Eso a qué se refiere? Está el corazón está, en el corazón está puesto el velo. Por eso no pueden ver la verdad y la realidad, lastimosamente. Por eso la Biblia, este libro de Hebreos, a través de esta palabra quiere quitar el velo que está puesto sobre el corazón de ellos. Dios ya nos dio la ley nueva, el pacto nuevo. Como dice aquí, vamos a volvernos al Hebreos capítulo 8, versículo 8. Hebreos 8 y 8. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Sí, Dios decidió a cambiar el pacto. ¿Por qué? El primer pacto era débil por la carne nuestra. Como nosotros ayer estudiamos, Romanos capítulo 8, versículo 3, dice bien claramente sobre este punto. Por eso Dios decidió a poner el pacto nuevo. Porque por este pacto viejo nadie puede acercarse a Dios. Nadie puede recibir la bendición. Nadie puede alcanzar al reino de los cielos. Por eso Dios quería poner el pacto nuevo. ¿Cuál es el problema del pacto viejo? Moisés
estuvo en el monte Sinai durante 40 días y 40 noches. Y recibió 2 tablas de los mandamientos de piedra. Al descender del monte Sinai, Moisés escuchó bastante ruido. ¿Qué es esto? ¿Están peleando? No era el ruido de pelea, sino de fiesta. Cantando, tocando instrumentos, bailando, adorándole al becerro de oro. El pueblo de Israel, como no regresaba pronto Moisés, no quería esperar a Dios ni a Moisés, sino el pueblo de Israel hizo su propio Dios, que era el becerro de oro. Lastimosamente, el pueblo de Israel creó un ídolo nuevo, su propio Dios. Justamente en los 10 mandamientos dice, prohíbe este punto, ¿verdad? Como Moisés descendía con la ley, con los mandamientos, él descubrió el pecado y la maldad del pueblo de Israel. Por eso, ¿qué pasó? En ese día murieron 3,000 varones ante la espada. Y Moisés no tenía otra opción. Mandó a matar a 3,000 varones con la espada. Fue un día muy triste, amargo, el día de la llegada de la ley. Así es. La ley no tiene misericordia, irremisiblemente ejecuta el juicio, mueren, trae el castigo, la destrucción, la muerte. Así es la ley. La ley así trae maldición y la destrucción. Y además, no solamente en aquel día cometieron pecados los israelitas, sino no existe ni un ser humano quien puede cumplir la ley de Moisés. Ahí está el tema. No hay nadie. Es imposible. Entonces, ¿para qué sirve esta ley? La ley que nadie puede cumplir, ¿qué valor puede tener? No tiene sentido. Hay una comida rica, pero nadie puede comer. ¿Para qué sirve esta comida? Hay un vehículo, pero nadie puede comprar. Nadie puede aprovechar. Entonces no tiene sentido. Es un adorno nomás. La ley de Moisés, el pacto viejo, así era. Por eso Dios, para salvar a su pueblo de sus pecados, para dar la vida, Dios tenía que poner el pacto nuevo. Por eso aquí dice 8, Hebreos 8 y 8, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Asimismo, un nuevo pacto. Dios no tenía otra opción, no pudo menos que poner un nuevo pacto. Así es. Entonces, ¿qué dice en este pacto nuevo? En este pacto nuevo dice aquí 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor.
Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mi pueblo. Así es, Dios quiere poner el pacto nuevo, no en la tabla de la piedra ni en la Biblia nomás, sino en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que cada uno pueda volverse a Dios, para que cada uno pueda estar bien con Dios. Para eso Dios quiere poner este pacto nuevo en el corazón de cada uno de nosotros. Ya estamos nosotros en el siglo XXI, en el año 2021. Wow, el tiempo pasa rápido, muy rápido volando. Ya estamos en el 10 de marzo del año 2021. Bueno, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en esta época también? Quiere poner este pacto en el corazón de cada uno de nosotros. Porque aún muchos están buscando la misericordia, la bendición de Dios dentro de la ley de Moisés, tratando de cumplir los mandamientos, tratando de agradarle a Dios por las obras de la ley. Pero eso es imposible. Entonces, ¿dónde está la solución? En el pacto nuevo. En Jesucristo. Sí. Jesucristo mismo vino al mundo como ofrenda, el Cordero de Dios, también como el sumo sacerdote. Así vino Jesucristo. Luego logró. Aquí en este versículo dice que en el 10 dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Después. ¿Eso a qué se refiere? Después de cumplir toda la voluntad de Dios, Jesucristo. Después de aquellos días. Para eso Dios envió a Jesucristo como el sumo sacerdote perfecto, como el holocausto perfecto, con el pacto nuevo, con la nueva ley. Dios nos envió. Amados, no se queden con las cosas viejas. Esas son antiguas. Claro, tiene muchas historias, ¿sí? Tiene también valor, muchos aprecian. Pero Dios ya nos dio cosas nuevas. Entonces ahí está la esperanza, la salida, el amor, la bendición, todo lo que viene de Dios está en las cosas nuevas. ¿Qué son las cosas nuevas? Todas las cosas que nos brinda Jesucristo. Jesucristo mismo es el sumo sacerdote perfecto. Jesucristo mismo es el sacerdote perfecto y el templo. También él mismo es la ofrenda, el holocausto. ¿Sí? Por eso no hay ninguna esperanza, ni solución, ni salida en nosotros mismos, sino en Jesucristo. Ustedes no busquen algo en la ley de Moisés, ni en el corazón de ustedes, sino en Jesucristo. No se apoyen en otra cosa, sino en Jesucristo. En Cristo está la vida eterna, toda la bendición, toda la abundancia,
toda la sabiduría de Dios también están en Jesucristo. Este libro de Hebreos nos presenta así Jesucristo detalladamente. Muchas gracias. Esta mañana hasta aquí estudiamos el libro Hebreos capítulo 8. Mañana vamos a continuar la clase. Ahora vamos a tener un receso de 10 minutos. Luego Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. vamos a leer versículo 10, capítulo 8. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Estamos estudiando el libro Hebreos. Como estamos ya compartiendo, todo lo que dice el libro Hebreos, dice para los judíos, los que están enfocando al sacerdocio según el orden de Aarón, y a la ley de Moisés,
y al tabernáculo hecho de mano. Claro, en el caso del tabernáculo, en la época de Salomón construyó el templo. Por eso, todos los judíos estaban enfocando a estos tres puntos. Estas tres cosas son más importantes para los judíos. Al sacerdocio, porque ellos tienen sus sacerdotes levíticos. También la ley de Moisés, el mandamiento, los 10 mandamientos. También el templo que tienen ellos. Sobre todo, en aquella época, los judíos valoraban más, apreciaban más a estas cosas. Pero estas cosas, como el sacerdocio y la ley y el templo, todos tenían figura de Jesucristo. Tenían la sombra, nada más. Porque no eran perfectos para salvar la vida de los judíos. A través del sacerdocio, según el orden de Aarón, y a través de la ley de Moisés, y a través del tabernáculo y templo, ellos no podían encontrar con Dios, ni tampoco podían presentarse bien delante de Dios a través de estas cosas. Entonces, ¿por qué Dios, sabiéndolo que eran imperfectos y débiles, que no podían ayudarles a los judíos para poder presentarse delante de Dios sin mancha, ¿por qué les dio? Y la ley del espíritu y de la vida, tampoco ellos podían entender. Y el tabernáculo celestial, tampoco. Por eso, Dios, para enseñarles a los seres humanos, a los judíos, para encontrar y conocer y creer, para ayudar a entender, Dios puso la figura que tenía la sombra de los bienes venideros. Por eso, a través del sacerdocio, según el orden de Aarón, así los judíos podían saber la importancia de los sacerdotes. ¿Qué es lo que hacen los sacerdotes? Eso ellos, a través de los sacerdotes levíticos, pudieron valorar, conocer, experimentar. ¡Wow! El sacerdocio es muy importante. Sin los sacerdotes, yo no puedo limpiar mis pecados. Yo no puedo presentarme ante Dios sin los sacerdotes, sin trabajo de los sacerdotes. Gracias, sacerdote. Gracias por su trabajo. Así, los judíos pudieron experimentar el valor de los sacerdotes. Y después, la ley también, tratando de cumplir la ley de Moisés, ellos experimentaron que llegaban el juicio, la destrucción y la maldición. Luego, a través del tabernáculo terrenal y el templo, pudieron más o menos captar cómo es el proceso de la expiación para poder encontrar con Dios Santísimo en el lugar Santísimo, que es lo que tiene que pasar por el altar de holocausto, por la fuente de agua, por el lugar santo y por las lámparas
y por el altar del pan, del incienso, y con la sangre de becerro y con la sangre de becerro y de macho cabrío también. Y todo ese proceso que ellos experimentaron, todo tenían la figura y la sombra de Jesucristo. No podían, estas cosas no podían lograr la salvación del pecado, ni el perdón del pecado, ni la paz, ni la libertad podían brindarles a los judíos. Entonces, ¿por qué Dios les dio? Para que ellos pudieran conocer más fácilmente nuestro Señor Jesucristo, para poder comprender más también. Y yo en el año 88, yo escuché el Evangelio, esta palabra, detalladamente. Hasta aquel día yo no sabía nada del tabernáculo. Y aunque congregaba a la iglesia, claro, yo era un adolescente nomás, pero yo no sabía que lo que decía el libro Éxodo, el libro Génesis, Levítico, las expiaciones, el holocausto, el tabernáculo, el sacerdocio. Yo nunca escuché, ni sabía nada. Pero el pastor Osupa predicó detalladamente sobre este punto. Cómo llegó los mandamientos, qué pasó, qué es lo que surgió por los mandamientos. Luego, una persona del pueblo, después de pecar, conociendo su pecado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que traer una cabra sin defecto. Luego pone su mano sobre la cabeza de la cabra, entonces el pecado que cometió esta persona se queda en la cabeza de esta cabra. Y esta cabra muere. Entonces el sacerdote toma su sangre y pone sobre los cuernos del altar. Entonces Dios, viendo la sangre puesta sobre los cuernos del altar, Dios considera que este hombre ya pagó la paga del pecado, que es muerte. También en el libro Jeremías capítulo 17, versículo 1, ahí dice que el pecado está esculpido con la punta de cincel del diamante. Y en el corazón, en la tabla del corazón y en los cuernos del altar. Y así expiación manejaba el sacerdote. Así limpiaba el pecado. Pero el pecado que limpiaba así solamente valía por un pecado que cometió y conoció. Entonces, si llega a cometer otro pecado, tiene que traer otra cabra, otra cabra, otra cabra. Luego el pastor explicó sobre la expiación, sobre el día de la expiación. Antes de ese día, cada momento, cuando quería, traía la ofrenda, pero había un día de expiación. En el día décimo del mes, en el décimo día del mes séptimo cada año. El sumo sacerdote Aarón, como ponía su mano sobre la cabeza del macho cabrío y ponía todo el pecado del pueblo de Israel por un año. Ahí yo pude comprender, el sumo sacerdote, en vez de todo el pueblo de Israel, y solamente los varones adultos eran más de 600,000, entonces contando con las mujeres y ancianos, niños, todo,
Ya fácilmente debe pasar más de 1 millón de personas, ¿verdad? Entonces, no podían cada uno poner su mano sobre la cabeza de Jesucristo. Por eso Dios levantó el sumo sacerdote como representante del pueblo de Israel. Así ponía y dejaba el pecado del pueblo de Israel en la cabeza de macho cabrío. Así pasaba el pecado y degollaba y entraba con la sangre ya en el lugar santísimo, porque ahí está el propiciatorio. Ahí echaba la sangre de macho cabrío. Claro, para poder entrar ahí, para poder hacer su papel, tenía que sacrificar un becerro para sí mismo. Y yo nunca había escuchado sobre este punto, pero al escuchar con la Biblia abierta versículo por versículo, es cierto, así se hacía, así se perdonaba, es cierto, entonces, así yo, aunque no sabía nada de este punto, pero escuchando, aprendiendo, pude captar, es cierto, para pagar la paga de pecado, en vez de la persona muere una cabra por su sangre, entonces se perdona, se limpia. Bueno, cada año el representante pone su mano. Luego, yo escuché que Jesucristo vino como el Cordero de Dios. En ese caso, el representante del mundo ya no era Juan el Bautista. No era el sumo sacerdote Aarón, sino Juan el Bautista. Como representante, Juan el Bautista puso su mano sobre la cabeza de Jesucristo. Así, todo el pecado del mundo pasó a Jesucristo, igualito, ¿no? Como el macho cabrío. Y luego Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Yo escuchando la palabra, entonces a través de Juan el Bautista todo el pecado del mundo ya le pasó a Jesucristo. Entonces mi pecado también, por supuesto. Luego yo así escuchando la palabra, leyendo la Biblia también, pude darme cuenta que en vez de macho cabrío, en vez de becerro, en vez de la cabra sin defecto, Jesucristo fue crucificado en la cruz por el pecado de todos nosotros. ¿Sí? Así. Por eso Jesucristo logró el perdón eterno del pecado. ¿Sí? Luego yo escuché la palabra que dice en el libro de Hebreos capítulo 10 en el versículo 17: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Al oír esta palabra ya me llegó la paz, la tranquilidad. Gracias, Señor. Entonces mis pecados ya todos son lavados y perdonados. Entonces, Señor, usted ya no se acuerda de mi pecado. Gracias. Así es. A través de este tabernáculo sobre el sacerdocio según el orden de Aarón y los mandamientos y etcétera, yo pude comprender lo que hizo Jesucristo. Eso me ayudó. Así yo pude creer en Jesucristo, que ya pagó la paga del pecado para todo el mundo, completo, para mí también. Yo pude encontrar con Jesucristo. Ya pude encontrar Jesucristo, quien fue el sumo sacerdote perfecto, quien entró en el lugar santísimo del tabernáculo celestial, no hecho de mano.
en el tabernáculo celestial entró por su propia sangre. Ya no por la sangre de macho cabrío ni becerro, sino por su propia sangre entró y logró la eterna redención. Así yo pude encontrar y pude creer en Jesucristo. Así me llegó Jesucristo. Para eso, Dios puso el tabernáculo, el sacerdocio, el templo y la ley de Moisés también. ¿Sí? Así como Dios trabajó en mi corazón, en Israel también Dios trabajó. Por eso Dios envió estas cosas. Entonces, nadie puede lograr el perdón eterno del pecado en el tabernáculo ni en el templo de Jerusalén. Nadie puede lograr la eterna redención a través de los sacerdotes levíticos. Nadie puede alcanzar a Dios, al reino de Dios, por la ley de Moisés. Por eso Dios nos envió Jesucristo. A través de Jesucristo Dios ya logró todo. Falta creer en Jesucristo no más. Al creer en Jesucristo, uno puede encontrar todo lo que ya logró Jesucristo para todos nosotros. Bueno, por esta razón Dios envió la ley a través de Moisés y levantó el sacerdocio según el orden de Aarón y también mandó a establecer el tabernáculo terrenal también. Así fue. Pero todas estas cosas eran necesarias antes de la llegada de Jesucristo. Al llegar Jesucristo, cada uno al encontrar con Jesucristo, ya no puede quedarse más en el tabernáculo, ni con el sacerdocio según el orden de Aarón, ni con la ley de Moisés. ¿Por qué? En Cristo está la eterna redención. En Cristo está la salvación del pecado. En Cristo está el perdón eterno del pecado. En Cristo está la vida eterna. En Cristo está toda la bendición de Dios. En Cristo. En Cristo está. Así mismo. Por eso Dios envió. Con anticipación. ¿Sí? 1491 años antes de Jesucristo, envió todas estas cosas para preparar el camino de Jesucristo. Y después, por la llegada de Jesucristo, estas cosas viejas ya no valen, ni tienen sentido. Por eso Jesucristo, Él no respetó a los sacerdotes levíticos, sino retó también. Jesucristo mismo era la ley nueva del Espíritu y de la vida. Por eso Jesucristo no cumplió, no dependía de la ley de Moisés. Por eso en el día de reposo, todo el mundo no trataba de reposar sin hacer nada. Aunque eso no era reposo verdadero, pero igual estaba atado por la ley. Pero Jesucristo libremente andaba. En el día de reposo, el Señor levantaba a los enfermos. ¿Por qué? Jesucristo no necesitaba quedarse atado por la ley, ni por los mandamientos. Luego en el tabernáculo, Jesucristo, aunque iba al tabernáculo, pero para predicar la palabra de Dios no más. No para lograr el perdón y la expiación. ¿Sí?
Así es. Por la llegada de Jesucristo. El sacerdocio según el orden de Aarón, la ley de Moisés y el tabernáculo terrenal y el templo ya no tienen sentido ni valor. Jesucristo es nuevo sacerdote. Jesucristo mismo es la ley de la vida y del espíritu. Jesucristo mismo es el templo perfecto, nuevo. Así es. Por eso los judíos, por eso los cristianos, al encontrar con Jesucristo, al creer en Jesucristo, no podían quedarse más con estas cosas viejas. Los que llegaron a conocer Jesucristo y creer, ellos ya encontraron con el sacerdote, sumo sacerdote perfecto. Ellos ya encontraron con la ley de la vida y del espíritu. Ellos ya se quedaron con el templo, en el templo verdadero que es Jesucristo. Mejor dicho, Jesucristo mismo estableció el templo de Dios en el corazón de cada uno de los cristianos. Por eso ellos no podían quedarse como antes, recibiendo la guía del sacerdocio según el orden de Aarón y respetando y siguiendo la ley de Moisés en el tabernáculo y en el templo. Eso ya no podían hacer, porque esas cosas ya eran viejas, como podemos decir. Vamos a suponer que hay una persona que le presenta una señorita a un joven, a un muchacho, ¿sí? Pero está en otro país. Está en otro país. Aquí en Paraguay está un muchacho que tiene una persona que le presentó su pariente, una señorita que está en Corea. Claro, hoy en día ya hay internet y comunicación, la llamada de video, hay un montón de cosas, pero anteriormente, cuando no había estas cosas, entonces apenas podía recibir la foto. Entonces ya a través de la carta se llegaron a un acuerdo. Entonces, antes de la llegada de la señorita, este muchacho puede conocerla a través de la foto. Y cada día mira la foto, wow, qué linda señorita. Luego así escribe la carta y recibe también. Creo que todos los días va a mirar la foto, ¿no? Mirando, riéndose. Pero después, la llegada de la señorita llega a Paraguay, luego se casan, ahora vive con ella. Entonces, ¿ya este muchacho se quedaría mirando la foto todos los días? No, porque ahí está junto con la señorita y ahora ya es su esposa. Entonces no se queda con la foto, sino con la persona misma. La foto puede guardar como un recuerdo, ¿sí? Pero no va a mirar todo el tiempo la foto como antes. Porque ahora está al lado de él, su esposa. Puede conversar, ¿sí? Asimismo, la ley, el sacerdocio
según el orden de Aarón, el tabernáculo, el templo, como la foto. Pero después llegó la imagen verdadera, que es Jesucristo, el sumo sacerdote perfecto y verdadero y eterno, la ley del amor, de la vida, del Espíritu, el templo verdadero. ¿Sí? Entonces, después de la llegada de Jesucristo, los judíos ya no necesitaban quedarse más con las cosas viejas, sino con el Señor. Podía disfrutar la vida. Pero, hasta aquella época, cuando fue escrito el libro de Hebreos, muchos se quedaban con los sacerdotes levíticos, con la ley de Moisés, en el templo terrenal, ignorando Jesucristo. Si uno se queda con la foto nomás, eso sería el menosprecio para la señorita que está al lado de él, ¿verdad? Así es. Si uno se queda con el sacerdocio, con los sacerdotes levíticos y con la ley, también con el tabernáculo, ahí sí, entonces están menospreciando a Jesucristo. Por eso en aquella época los judíos estaban enojados con los cristianos, porque los cristianos ya no apreciaban ni valoraban ni respetaban a los sacerdotes levíticos, a la ley de Moisés, al tabernáculo, al templo, ya no. Por eso los judíos estaban enojados y molestos y perseguían tanto a los cristianos. Así es, por eso los judíos no podían llevar bien con los cristianos, nunca, jamás. También los cristianos, después de encontrar con Jesucristo, ya no podían volverse como antes. A los sacerdotes levíticos, a la ley de Moisés, al tabernáculo y templo, eso ya no podían. ¿Por qué? Ya encontraron con el Señor Jesucristo. Ya tienen la imagen verdadera. Así es. Por eso, este libro Hebreos nos presenta y nos muestra muy bien sobre esta relación. ¿Ustedes en qué están? ¿Con qué están? ¿Ustedes se quedan aún con las cosas, con las figuras viejas o con el Señor Jesucristo mismo? Quédense con el Señor Jesucristo mismo. En Jesucristo está la vida eterna. En Jesucristo está la esperanza, la solución también. Esta clase hasta aquí estudiamos. Vamos a seguir estudiando este libro Hebreos. Hoy también, como la